Hola, hoy vamos a aprender cómo podemos pasar de un número que nos han expresado en forma decimal a expresarlo en forma de fracción. Sabemos que estos dos tipos de números, decimal y fracción, están íntimamente relacionados. Podemos expresar un número decimal en forma de fracción y también un número fraccionario en forma de decimal. El paso de fracción a decimal es tan sencillo como coger la calculadora, hacer esa división y ver lo que nos da y apuntar el resultado en forma decimal, pero el paso de número decimal a forma de fracción, que se le llama también buscar la fracción generatriz, no es tan trivial y de hecho tenemos que diferenciar tres casos. El primero de ellos es cuando tengamos un número decimal exacto, el segundo cuando tengamos un número decimal periódico puro y en el tercer caso veremos cómo se hace cuando nuestro número decimal es periódico mixto. Primer caso, entonces, número decimal exacto. Recordad que un número decimal exacto es el que tiene un determinado número de posiciones, o sea, de cifras decimales, o sea, en algún momento yo soy capaz de escribir ese número por completo. En ese caso es tan sencillo como seguir esta norma de aquí. Vamos a escribir nuestra fracción de modo que en nuestro numerador pongamos el número sin la coma y en nuestro denominador pondremos un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga nuestro número original. En el primer ejemplo, este 2,54 sería en el numerador 254 y en el denominador voy a poner un 1 seguido de dos ceros porque tengo dos posiciones decimales. Esta sería la fracción generatriz, pero lógicamente recordad que debemos siempre simplificarlas. En nuestro caso simplemente dividimos entre 2 y ya llegamos a nuestra fracción irreducible, que es 157 cincuentaavos. Segundo ejemplo, 0,8. Bien, mi numerador va a ser el número sin la coma. No voy a poner 0,8, voy a poner solamente el 8. Divido entre un 1 seguido de un 0 porque solamente tengo una posición decimal. Simplifico esta fracción y obtengo 4/5, que sería realmente la fracción generatriz del número decimal 0,8. Este es el caso más sencillo. Ahora, cuando tenemos números decimales periódicos, vamos a empezar viendo qué pasa cuando es un número periódico puro. En esta ocasión tenemos que seguir esta regla. En nuestra fracción vamos a escribir en el numerador el número sin la coma y le vamos a restar la parte entera de nuestro número decimal. Vamos a coger el primer ejemplo y es más, vemos que nos tendríamos que escribir en el denominador esto de aquí, tantos 9 como cifras tenga el periodo o periodo. Para poder saber cuántas cifras tiene el periodo, primero necesito escribir el número decimal. Si me lo dan de esta manera, necesito escribirlo utilizando el arquito del periodo, porque si no, no puedo ver de manera sencilla cuántas cifras tengo en el periodo. En este caso, 2,3333, la cifra que se repite hasta el infinito es el 3. Por lo tanto, esto es en realidad el 2,3 periodo, 2,3 periódico. Ahora, el número sin la coma en el numerador, pues escribimos 23. Es decir, es como si no tuviera, sin la coma y sin el periodo, claro. Como si no tuviera escrito nada más que estas dos cifras, ¿sí? 23. Ahora le voy a restar la parte entera. La parte entera, acordaos de qué es lo que va delante de nuestra coma. Pues menos 2. Y ahora necesito saber cuántas cifras tiene nuestro periodo. Debajo del capuchón tengo solamente una cifra. Por tanto, voy a dividir entre solamente un 9. Vemos cuánto nos da esto. 23 menos 2 es 21 novenos. Podemos simplificarla dividiendo entre 3 y nos queda 7 tercios. Y esta es nuestra fracción irreducible, nuestra fracción generatriz del número 2,3333. Podemos comprobar de manera muy sencilla si hemos hecho bien las operaciones dividiendo en nuestra calculadora 7 entre 3 y comprobaremos que en la pantalla nos aparece esto, 2,33333. Ahora, ¿qué ocurre con el segundo ejemplo? Pues me tengo que fijar un poco. ¿Cuáles son las cifras que se repiten aquí? 0,4, 0,4, 0,4. Este número, por lo tanto, es el 12,04 y estas dos, tanto el 0 como el 4, esas dos cifras van
debajo del periodo. Van dentro del periodo, mejor dicho, debajo del símbolo del periodo. ¿Cómo calculo mi fracción generatriz? Escribo el número sin la coma, es decir, este número sin la coma y sin el capuchón del periodo. Es el 1204. Ahora le resto la parte entera. Nuestra parte entera es 12 en este caso, menos 12. En el denominador, ¿qué tengo que escribir? Tantos 9 como cifras tenga en el periodo. Tengo 1, 2. Por lo tanto, será entre 99. Hacemos operaciones. 1204 menos 12 será 1192 entre 99. Veo si puedo simplificar esta fracción. Y resulta que en este caso no puedo, no hay divisores comunes entre el numerador y el denominador, por tanto esta ya es la irreducible. Tengo aquí apuntados abajo un par de casos especiales. En realidad podría poner todos aquellos que tengan como cifras en el periodo 9. Es decir, 0,9 periódico, 4,9 periódico, 1295,9 periódico. Primero vamos a escribir igual que antes cómo es este número escrito con el capuchón del periodo. En este caso sería el 0,9 periódico. Seguimos los mismos pasos. Escribo mi número entero, sin comas y sin nada. Me queda un 9. Le resto la parte entera, que en este caso es un 0. Divido entre tantos 9 como posiciones, como cifras, digo, tengo en mi periodo. En este caso es una cifra en el periodo, o sea que divido entre 9. ¿Qué me queda? 9 entre 9, 1. Curiosamente, resulta que la fracción generatriz de este número no es realmente una fracción, es un número entero, que es el 1. Y lo mismo me va a suceder aquí. Bueno, no me va a dar 1, claro. 4,9 periódico, seguimos los mismos pasos que estábamos viendo. Esto es 49 menos 4, dividido entre 9, porque tengo una posición en el periodo. Esto es 45 entre 9, que resulta que es un número entero también, que es el 5. Así que la fracción generatriz del 4,9 periodo en realidad no es una fracción, sino que es un número entero también, y en este caso es el 5. O sea que si os fijáis, la fracción generatriz de esos números periódicos puros, cuyo periodo es el 9, es el número entero más cercano. Vamos entonces con el tercer caso, que es el más complicado de los tres. En este caso tendremos un número decimal periódico mixto, y esta vez la manera de calcular nuestra fracción generatriz es parecida a lo que teníamos antes con el decimal periódico puro, pero tiene modificaciones relacionadas con nuestro anteperiodo o anteperiodo. Nuestro numerador va a ser el número sin la coma y le vamos a tener que restar ahora no solo la parte entera, sino también el anteperiodo. Y después en el denominador tendremos que escribir tantos 9 como cifras tenga el periodo, igual que antes, pero le añadiremos, a continuación de los 9, tantos ceros como cifras tenga nuestro anteperiodo. Para hacer la fracción generatriz debemos primero identificar cuáles son las cifras que se nos repiten dentro de nuestra parte decimal y escribir el número de manera que aparezca explícitamente escrito el periodo. En este caso, este será el 2,45 periodo. Nuestro anteperiodo es el 4, nuestro periodo es el 5. Nuestro numerador va a ser el número sin comas ni nada y le tenemos que restar ahora, ojo, todo esto, lo que está delante del periodo, que será menos 124. Ahora dividimos entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso es una cifra en el periodo, y tantos ceros como cifras tenga en el anteperiodo, que es una cifra, pues un 0. Hacemos operaciones y vemos si podemos simplificar. En este caso es la irreducible, así que nos quedamos ya con ese resultado. Ahora vamos al segundo ejemplo. Tenemos que se nos repite el 32. Por lo tanto, tenemos el 0,001 32 periodo. Este es nuestro periodo, que tiene 2 cifras. Este es nuestro anteperiodo, que tiene 3 cifras. Escribimos nuestra fracción como el número entero, sin comas ni nada por el estilo, que en este caso es el 132, y le restamos lo que esté delante de nuestro periodo.
que será un 1. Ahora dividimos entre tantos 9 como cifras en el periodo, 2 cifras en el periodo, 2 9, tantos ceros como cifras en el anteperiodo, 3 cifras en el anteperiodo, 3 ceros. Esta fracción es 131,99 milavos. Tiene pinta de que va a ser ya la irreducible, pero lo comprobamos, sí, es la irreducible. Y por último, repetimos aquí el proceso, buscamos nuestro periodo, es el 9,024689 periódico. Este es el periodo, tiene 3 cifras. Este es el anteperiodo, tiene también 3 cifras. Igual a nuestra fracción será 9.024.689. Le tengo que restar todo lo que esté delante del periodo, que en esta ocasión es el 9.024 menos 9.024. Divido entre 3 nueves y 3 ceros. Hacemos operaciones y vemos si nuestra fracción la podemos simplificar. A modo de resumen, entonces, recordad, tenemos 3 posibilidades a la hora de calcular nuestra fracción irreducible, que sea un número decimal exacto, un número decimal periódico puro o un número decimal periódico mixto. Número decimal exacto, utilizamos esto, número sin la coma, dividido entre un 1, seguido de tantos ceros como cifras tenga decimales. Decimal periódico puro, se empieza a complicar la cosa. Primero, recordad que debemos escribir siempre el número decimal de esta manera, con el número, es decir, con el periodo expresado explícitamente. Identificamos cuántas cifras tiene nuestro periodo, cuál es la parte entera y seguiremos esta regla. Los casos especiales, recordad que cuando es un 0,9 periódico, la fracción generatriz en realidad es el número entero más cercano. Y el último caso, el del decimal periódico mixto, necesitábamos igualmente expresarlo de esta manera, nuestro número decimal periódico, si es que no nos lo daban ya escrito así. Una vez que identifiquemos nuestro periodo y nuestro anteperiodo, calcularemos nuestra fracción generatriz siguiendo esta regla. Recordad que ahora en el numerador, además de restarle al número sin la coma la parte entera, añadimos el anteperiodo, es decir, le restamos todo lo que esté delante del periodo. Y después dividimos entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga nuestro anteperiodo. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar.